Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a deconstruir de lleno un momento histórico que, bueno, es fascinante, pero a menudo se entiende a medias. Vamos a ver cómo una crisis financiera brutal en Francia acabó siendo la mecha, la chispa inesperada que detonó el colapso absoluto del Imperio español y desarticuló un orden geopolítico que llevaba siglos dominando el mundo. Es como un rompecabezas gigante. Y antes de continuar con este análisis, los invitamos a darle like, compartir, comentar y activar la campanita. Vale, adentrémonos en esto. Al pensar en cómo se fragmentó el inmenso mundo hispano, la intuición, lo más lógico, es buscar el origen del incendio en casa, ¿verdad? Quizás en el grito de Dolores, en la Revolución de Mayo o en las intrigas de la Corte de Madrid. ¿Tiene sentido? Pero la historia sistémica nos obliga a mirar hacia otro lado. Esa falla tectónica que resquebrajó todo el sistema imperial no empezó en los Andes ni en el Caribe. Literalmente empezó a miles de kilómetros, en los lujosos pasillos de la Francia de 1789. Para trazar este mapa de causalidad, nuestra hoja de ruta será la siguiente. Punto 1. La trampa de la deuda. Punto 2. Anatomía de la revolución. 3. El paso de súbdito a ciudadano. Y para terminar, el colapso del mundo hispano. Arranquemos. Empezamos con el punto 1, la trampa de la deuda. Porque todo gran colapso geopolítico, al final del día, empieza con un libro de cuentas inasumible. El rey Luis XVI estaba contra las cuerdas, totalmente acorralado. Francia estaba en la más absoluta ruina. Y para entender la magnitud de esta crisis, imaginemos los costes astronómicos de su política exterior. Su apoyo naval y militar a la independencia de los Estados Unidos costó a las arcas francesas más de 1.300 millones de libras, una auténtica barbaridad que colapsó la economía del país. Esta gigantesca trampa de deuda, sumada a las malísimas cosechas, obligó al rey a tomar una medida desesperada: pulsar el botón de emergencia y convocar los Estados Generales. Una asamblea que, ojo a este dato, la monarquía no había querido reunir en más de 100 años. ¿Por qué tanto tiempo? Pues porque cualquier rey absoluto sabía que llamar a los estamentos significaba inevitablemente ceder cuotas de poder. El simple hecho de que el rey tuviera que hacer esto evidenciaba que el antiguo régimen había perdido su viabilidad. El sistema colapsaba bajo el peso de sus propias deudas. Una vez convocada esta histórica asamblea, la dinámica de poder experimentó un giro radical. Y esto nos lleva directamente a explorar la mecánica de este levantamiento en la anatomía de la revolución. Ahora, lo que resulta verdaderamente interesante aquí es la perspectiva que aportan analistas e historiadores como Juan Carlos Garza Zunzunegui, porque desmontan por completo el mito romántico del levantamiento popular puramente espontáneo. Su tesis es clarísima. La revolución no es un estallido que nace mágicamente en el barro de las calles, es un plan que se gesta en los elegantes salones de París. Aquí es crucial entender el papel de la burguesía. Hablamos de una élite económica intelectual que estaba forrada de dinero, pero que permanecía sistemáticamente apartada del poder político, un poder reservado solo para la nobleza de sangre. Según esta perspectiva revisionista, estas élites instrumentalizaron el descontento y el hambre atroz del pueblo llano para usarlos como un ariete. El objetivo de fondo no era necesariamente salvar a los campesinos, sino echar abajo la puerta del sistema para entrar ellos a gobernar. La masa popular fue la fuerza de choque, sí, pero la batuta y la dirección de la orquesta pertenecían a los dueños de los salones ilustrados. Con este escenario perfectamente orquestado por la burguesía, el conflicto institucional dentro de la asamblea era inevitable. Pasamos así a la transformación, de súbdito a ciudadano. Nos situamos en el 5 de mayo de 1789, en Versalles. Se respira una tensión insoportable en torno a una simple regla de procedimiento que lo iba a cambiar todo. Había unos 1.200 diputados. Tradicionalmente se votaba por estamento, un voto para la nobleza, un voto para el clero y un voto para el tercer estado, que recordemos representaba el 97% de la población. Matemáticamente, esto garantizaba que las élites ganaran siempre 2-1. La burguesía, liderando al tercer estado, se planta y exige el voto por cabeza, para hacer valer su abrumadora mayoría. Ante la negativa rotunda del rey y la nobleza, ocurre uno de los actos de rebeldía más audaces de la historia moderna. Los representantes del tercer estado se encierran en la sala del juego de pelota y se declaran unilateralmente como la Asamblea Nacional. En ese preciso instante de tensión, el antiguo régimen recibe una estocada mortal. El punto crucial aquí es el profundo cambio de paradigma filosófico y legal que se produjo en esas salas. Pasamos de la soberanía real, justificada por el derecho divino de los reyes, a un concepto totalmente nuevo, la soberanía nacional, que reside en una entidad abstracta llamada la nación. Y aquí, analistas críticos con la modernidad, como Marcelo Gullo, plantean un debate académico muy serio. Se preguntan si el paso de ser súbdito a ciudadano fue exclusivamente un avance inmaculado hacia la libertad, o si supuso también la pérdida de antiguas
antiguas protecciones sociales. Autores como Gullo argumentan que al disolverse los gremios y las leyes tradicionales de protección local, el individuo común quedó totalmente atomizado. Se encontró de pronto indefenso frente a la imponente maquinaria de un Estado burgués, centralizado y en muchos sentidos mucho más implacable que cualquier rey medieval. Y ojo, porque las consecuencias de aquel diseño de asamblea nos persiguen hasta el día de hoy. Esa fractura no solo sustituyó un régimen por otro, sino que inventó la gramática de nuestra división política. Es fascinante pensar que los términos izquierda y derecha nacen literalmente de cómo se sentaron en esa sala. Los partidarios de mantener el veto real se sentaron a la derecha y los revolucionarios a la izquierda. Un simple espacio físico dio a luz a esta idea de facciones enfrentadas de forma perpetua por el control del Estado. Una herencia directa, un estado de constante polarización que define por completo la sociedad civil actual. Teniendo clara la magnitud del terremoto ideológico en Francia, es momento de ampliar la perspectiva y observar el inmenso tsunami que se generó a continuación en el colapso del mundo hispano. Avancemos y veamos cómo se desarrolla esto. Basándonos en el análisis de investigadores como Patricio Lons, podemos trazar una línea letal y directa. La onda expansiva de Versalles golpeó con una fuerza tremenda a la corte de Madrid. La Revolución Francesa desestabilizó profundamente a la monarquía borbónica, generando pánico y un clima de tremenda debilidad institucional. Años después, esta debilidad fue aprovechada magistralmente por Napoleón Bonaparte, hijo directo de la Revolución. En las famosas abdicaciones de Bayona, Napoleón esencialmente secuestró a la familia real española e impuso a su hermano, creando un inmenso vacío de poder. Al desaparecer la figura del rey legítimo, que era el nudo legal que unía a los virreinatos americanos con la península, comenzaron a formarse juntas de autogobierno en América. Ese vacío de autoridad provocado por la intromisión francesa fue la chispa definitiva que detonó la balcanización del imperio. El efecto dominó fue absolutamente devastador. Antes de estos eventos, el mundo hispano era un bloque geopolítico gigantesco y unificado de más de 20 millones de kilómetros cuadrados, desde California hasta la Patagonia. Para autores como Lons, 1789 no es simplemente un capítulo de la historia francesa, es el prólogo del fin de esa inmensa unidad. Marca el comienzo de un siglo larguísimo y doloroso de guerras civiles y procesos de independencia. El coste geopolítico a largo plazo fue incalculable, dejando a Hispanoamérica dividida en más de una veintena de repúblicas vulnerables y perdiendo el peso global que le otorgaba su gran unidad transcontinental. Al analizar eventos históricos de esta magnitud, se hace evidente que debemos ir más allá de los manuales tradicionales y examinar qué estructuras se derriban para poder levantar las nuevas. Lo que nos deja con una reflexión final bastante inquietante. Las enormes fracturas geopolíticas, económicas y sociales que el mundo hispano sigue experimentando hoy en día son simplemente las réplicas perpetuas de aquel lejano terremoto desatado en un salón de Versalles. Yo soy Hispania Eco y esto ha sido Los Estados Generales, el fin de un mundo.